Hola, ¿cómo están? Así como hay papás insanos, también hay docentes que lo son. Cuando hablamos de insanía, cuando una persona, en este caso cuando una persona adulta, se comporta para con un niño o un adolescente, haciendo abuso de su poder. Es decir, como figuras adultas y figuras de autoridad frente a los chicos, se toman medidas, se acciona, se dice, se hacen gestos, se tienen actitudes o conductas que no tienen el propósito de educar, sino que tienen el propósito más o menos consciente, más o menos explícito, más o menos intencional, de herir, de dañar. Tenemos generaciones acostumbradas a, como lo he dicho muchas veces, a hacer solamente lo que quieren, como quieren, donde quieren y cuando quieren. Y uno de los problemas más preocupantes de estos últimos tiempos tiene que ver justamente con que el común de nuestros niños y adolescentes no ve al adulto como una figura de autoridad, por lo tanto no respeta al adulto como figura de autoridad. Pero esto es en líneas generales. Y así como hay generalidad, hay particularidad, hay minorías y hay excepciones. Y así como fijamos la mirada en lo que hace o deja de hacer la mayoría, también es importante focalizar la mirada en los grupos más pequeños o en las excepciones, en esas situaciones o en esos casos que son extraordinarios. Muchas veces preparamos a nuestros hijos como para que sepan cuidarse respecto a los pares, que si se les genera algún tipo de conflicto, sepan defenderse, en el mejor de los casos, de manera verbal, poniendo un parate a ese otro que está agrediendo, que los está haciendo sentir mal de alguna manera, defenderse de palabra, preguntar por qué me estás haciendo esto, para qué te hice yo, como para que me hagas esto, y tratar de resolver la situación de manera verbal, sin llegar a la reacción o a la respuesta física, así sea o aun cuando la agresión hacia ellos haya sido física. Nunca es un buen consejo el alentarlos a que devuelvan de la misma manera cuando fueron agredidos físicamente. Últimamente, y con todo lo que viene pasando, Internet mediante, en el mejor de los casos, focalizamos nuestra mirada y nos dedicamos a preparar a nuestros hijos ante la aparición de personas desconocidas, pantallita mediante, y entonces les enseñamos a no dar datos personales, a tratar de no mostrarse a través de una cámara, a no
responder a un pedido de envío de fotos, mucho menos si se trata de fotos de índole comprometida o comprometedora, que no consideren que esas personas con las que interactúan, insisto, pantalla mediante, sean amigas, sino que simplemente consideren que esos otros son personas que ni siquiera tenemos la certeza de que se llamen como dicen llamarse, de que tengan la edad que dicen tener, de que vivan donde dicen vivir, que se dediquen a lo que dicen dedicarse, y que simplemente tomen como digamos, a ese otro como un alguien con quien a lo mejor comparten el gusto por el mismo juego y nada más allá de eso. Pero ¿de qué manera nos manejamos enseñando a nuestros hijos que se cuiden de las personas conocidas? ¿De qué manera los preparamos para cuando son agredidos por figuras adultas que deberían ser para ellos figuras de referencia, obviamente en sentido positivo? Hoy en día tenemos puñados de situaciones en donde los niños hacen determinado tipo de cosas en la escuela, por ejemplo, y los docentes no se animan a citar a los papás o a mandarles una notita o a explicarles qué sucedió por miedo a la reacción que vayan a tener los papás. Eso hoy en día, no les voy a decir que es una cuestión de moneda corriente, pero es demasiado frecuente. Pero también sucede que hay casos en donde los docentes, vaya a saberse por qué razón, disparados, por qué causa, son despectivos hacia sus alumnos o hacia algún alumno en particular, por X razón. Y muchas veces, ante una actitud o una conducta que ese alumno tiene, le llaman la atención, y que en ese llamado de atención a lo mejor el contenido es válido, pero no lo es la forma, porque ese llamado de atención se dirige a ese alumno en formato de desprecio, de una manera despectiva, de una manera hiriente, casi como si el objetivo de ese docente fuera hacer sentir mal a ese niño, lastimarlo. Esto obviamente habla de una actitud insana, indiscutiblemente. Entonces resulta que tenemos niños que plantean que su maestra no los quiere, que evidentemente su maestra tiene algún problema con ellos, porque no hay cosa que hagan que les resulte positiva en un 100%. Entonces un día aparece la maestra diciéndole a la nena que no está del todo bueno que tome gaseosas, así que debería llevar agua a la escuela para tomar. Entonces esa nena va a la escuela con una botella de agua que le compraron una botellita especial, un termo que tiene X capacidad. Y resulta que cuando la nena está tomando agua, se le vuelca por alguna razón. Y contenta va y le dice a la seño, viste que
que traje agua. Viste que vos me dijiste que no estaba del todo bueno que yo tome gaseosas y bueno, traje agua. Y la maestra, en vez de decirle sí, la verdad es que bueno, porque mirá, ya vamos a hablar del efecto que tienen las bebidas gaseosas en el sistema digestivo, pero lejos de eso, le dice sí, pero fíjate cómo tomás, porque tomás 2 tragos y a los otros 2 los dejás caer en el piso. Tendrías que aprender a manejar esa botellita de agua, porque muy linda la botellita de agua, pero se te cae la mitad. Empezó el frío y otro alumno va a la escuela con un abrigo de un color que es un color oscuro. No es un abrigo con guardas incaicas de todos colores, bordados, stickers. Es un abrigo serio, formal. Y la maestra le plantea que tiene que sacarse ese abrigo porque no forma parte del uniforme de la escuela. Un abrigo que ese niño que hoy está en 5º grado lleva a la escuela desde 1º, 2º, porque se lo compraron grande para que le durara durante mucho tiempo. Y nunca jamás alguien le llamó la atención de manera negativa porque estaba llevando ese abrigo. Sin embargo, esta docente lo hace de esa manera. Y el nene le dice, señor, pero abajo tengo la remera de la escuela, o sea, y es de mangas cortas porque todavía no compramos las de mangas largas. Y la maestra le plantea que bueno, que se lamenta, que tendrá que tener frío hasta que aprenda que a la escuela hay que ir con la ropa acorde al uniforme. Tenemos una nena con problemas de motricidad fina a la que le viene costando muchísimo aprender el trazado de la cursiva. Y lo viene logrando porque quiere poder escribir bien. Y practica. Entonces un buen día llega a la escuela y le dice, señor, mirá cómo me salió, fíjate que todas las letras están parejitas, todas las letras tienen el mismo tamaño, fíjate que están todas uniditas, no corté ninguna. Y la maestra le responde, sí, pero escribiste la oración sin mayúscula y sin punto. Y cuando la nena va y le vuelve a presentar algo con todas las letras parejitas, todas uniditas, y la mayúscula y el punto, la maestra le dice, sí, pero dejaste un renglón en blanco entre una oración y otra, y eso es un espacio que se pierde. ¿Qué? ¿A vos te regalan los cuadernos? Entonces cuando va y tiene todas las letras parejitas, con la mayúscula, el punto y sin renglón en blanco entre oración y oración, aparece bueno, sí, pero vos viste lo que es este cuaderno, vos viste cómo doblas las hojas, parece que hicieras la tarea en un chiquero. Y así. Y ejemplos, lamentablemente, podría dar muchos. Y en muchos de esos casos, cuando o por una mirada medio extraña de algún compañero, docente, algún personal de mantenimiento de la escuela, alumnos más grandes que estén compartiendo el recreo, esos docentes se percatan
de que como que se les fue la mano en lo que acaban de decir a ese alumno o alumna, aparece la amenaza. Ni se te ocurra contar esto a tus papás porque no los quiero mañana acá haciendo problema, que generalmente no se usa la palabra problema, sino una que empieza con Q. Así que a ver si sos valiente y te aguantás esto porque yo soy tu maestra y lo que estoy haciendo es tratar de enseñarte cosas que evidentemente a vos en tu casa no te enseñan, porque si te enseñaran no las harías acá en la escuela. Entonces yo, además de enseñarte matemática, lengua, ciencia y todo lo que te tengo que enseñar porque soy tu maestra, también te tengo que criar o te tengo que educar. Así. En estos términos, con este tono. Frente a eso, muchos chicos llegan a la casa tristes, cabizbajos, nerviosos. Al día siguiente plantean que no quieren ir a la escuela o amanecen con algún dolor de panza, de cabeza. Y cuando los papás dicen, uy, pero espérate, ¿pero por qué? ¿Vas a tener alguna prueba y te olvidaste de estudiar o lo que fuera? No pasa nada, no pasa nada. Pero a veces hay algunos que no se doblegan ante esa amenaza porque tienen papás que les enseñaron a no doblegarse ante una amenaza y saber diferenciar lo que es un llamado de atención de una figura adulta, porque me mandé una macana realmente y frente a una macana no me van a felicitar, de una agresión, de una humillación, de un desprecio. Y entonces plantean, no, mirá, señor, vos perdoname, pero si yo me saco este abrigo y me quedo en mangas cortas, me voy a enfermar. ¿Vos te diste cuenta? ¿Vos sos consciente? ¿Vos sentís que hace un frío bárbaro? Me voy a enfermar. Y cuando se encuentran frente a un alumno con esa capacidad de respuesta, a veces hay un retroceso, un paso hacia atrás y bueno, hace lo que quieras y yo te voy a mandar una nota a tus papás porque no estás cumpliendo con el reglamento. Y ese nene por supuesto que va a llegar a la escuela con semejante nota y los padres van a ir indiscutiblemente a la escuela a pedir explicaciones. Porque no es lo mismo llevar un abrigo color marrón oscuro, gris, verde, militar, negro, que un abrigo verde flúor, anaranjado, así. No es lo mismo. Y así fuera que se tratara de esos colores, imagínense ustedes esta situación. Pedirle al alumno en un día de muchísimo frío que se saque ese abrigo y quede en la chomba de mangas cortas porque debe cumplir con el reglamento. Yo quiero creer, porque en base a mi propia experiencia, situaciones como esta, docentes así, he tenido la posibilidad de conocer muy pocos. Los que yo tuve posibilidad de conocer, que obviamente no serán los únicos, pero son muy pocos, pero son. Y abiertamente agreden a sus alumnos. Y hay papás que no logran dimensionar que la agresión de un docente o de la figura o del adulto que sea
hacia sus hijos. Como son personas adultas que están interactuando contra un niño, están ejerciendo un abuso del poder. Y ese abuso de poder cataloga como es un maltrato infantil, también cataloga de abuso infantil. Porque el abuso no necesariamente tiene que ver con una cuestión sexual, no se limita a lo sexual. Entonces, papás, a todo lo que tantas veces vengo sugiriéndoles respecto a enseñar a sus hijos a cuidarse, hoy les voy a agregar a cuidarse de desconocidos. Hoy me asomo por aquí para invitarlos a que empiecen a preparar a sus hijos y a enseñarles de qué manera cuidarse de las personas conocidas. Siempre con respeto, siempre hablando en buenos términos, siempre tratando de exponer una explicación de por qué se está haciendo tal o cual cosa. En el ejemplo que les di de la nena, que esa nena, por ejemplo, pueda decir, bueno, señor, pero a ver, vos sabés que a mí me cuesta el trazado de la cursiva y vengo contenta a mostrarte cómo me salieron todas las letritas parejas y vos lo que estás viendo es que le falta la mayúscula y le falta el punto. Tenés razón, porque una oración empieza con mayúscula y termina en punto. Pero acá de lo que se trataba era de que vos pudieras ver y valorar lo que yo estoy pudiendo lograr con muchísimo esfuerzo. Pero siempre, siempre que la mirada se pose en la mitad vacía del vaso, el pero va a existir. Sí, está bien, pero... Y con ese pero de alguna manera estoy borrando con el codo lo que escribí con la mano. Entonces, atención, papás, porque los chicos pasan muchísimas horas en la escuela, en los clubes, en los talleres, en distintos lugares donde están bajo la dirección de docentes, de profesores, de maestros, de profesores, de docentes, que son ante ellos las figuras de autoridad. Y evidentemente no todos están preparados como para ejercer esa autoridad de una manera saludable. Y no solo muchas veces esa autoridad trastoca en autoritarismo, sino que deviene en maltrato, en abuso. ¿Por qué? Porque una cosa es usar el poder que les confiere el ser un adulto frente a un niño, pero otra cosa es abusar de ese poder con o sin intención, pero finalmente lastimándolos.